vamos a iniciar con la primera actividad del programa, que es el conversatorio. Nos acompañan para el conversatorio pues tres personas que conocen ampliamente la universidad. Son académicos, son universitarios y conocen esta universidad que tiene pues ciertas peculiaridades por su antigüedad, por su vida y por también la dimensión, no nada más física, sino de todas las actividades que realiza. Nos acompañan precisamente la maestra Malena Mijares, que es, la verdad, un gusto que nos esté acompañando la doctora Malena Mijares por la trayectoria que ella ha tenido en nuestra universidad. Ella es del área de letras mexicanas y literatura hispánica también, pero pues su vocación, quiero pensar, la ha llevado siempre a actividades de difusión cultural y en la cual ha desempeñado papeles muy importantes porque ha sido directora general de Radio Universidad y de la Dirección de Literatura de Difusión Cultural, pero ha estado relacionado con suplementos literarios y culturales de nuestro país, lo cual tiene otra dimensión. Ha sido jurado de premios del área y en este momento es la directora general de divulgación de las humanidades de la UNAM. Una oficina ahora muy importante, esta dirección general, porque no existía antes. Y entonces es la primera vez que se abre este espacio y por lo tanto Malena es nuestra primera directora de la difusión de las humanidades. Entonces, realmente ella ha tenido una actividad, como ustedes ven, muy fuerte, que le permite conocer la universidad, pero además saber qué hace la universidad hacia afuera, que eso es uno de los temas que queremos abordar. Entonces, muchas gracias, Malena. También tenemos aquí al doctor Mario Luis Fuentes, que yo creo que también es muy conocido por ustedes, tiene también un conocimiento muy amplio de nuestra universidad, y ahorita van a ver por qué. Él es doctor en teoría crítica y maestro, su antecedente es en estudios del desarrollo. Son estudios que ha hecho en el país y fuera de nuestro país. En la actualidad es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, pero también tiene una función nueva, que es la de él dependen ahora los proyectos especiales de esta dirección. Pero hay dos cosas muy importantes que permiten que el doctor Mario Luis Fuentes tenga este conocimiento de la UNAM, que es que recientemente salió miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad, lo cual le permite conocer a la universidad desde muchas ópticas, desde muchos ángulos. Y pues yo creo que también muchos lo han visto, porque tiene desde hace tiempo un programa muy interesante que es cómo conectamos también con la sociedad. Y es México Social, que pasa en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, lo cual pues, nos da mucho gusto que nuestros universitarios tengan esta participación y esta mirada en otros ámbitos y hacia el público abierto. Y nos está acompañando ahorita el doctor Jaime Ríos, que es investigador de aquí del IBI, pero fue director del CUIP, antecedente del IBI. Él tiene un amplio desarrollo, tanto académico como también de difusión del área de la información y la bibliotecología. Es miembro del seminario que organiza esta reunión y su área es que más se especializa es educación de la bibliotecología, y a través de eso cómo la información es un elemento fundamental en estos procesos educativos. Bueno, con estos tres panelistas vamos a iniciar nuestro conversatorio y como ustedes ya vieron, pues tienen un amplio conocimiento de nuestra universidad. Bueno, tenemos a nuestro otro panelista, a nuestro conversador, que es el doctor Carlos Aramburu. El doctor Carlos Aramburu también es muy importante en el que esté en esta mesa, porque él va a tener otra visión de la que yo les he mostrado de mis compañeros. Él viene del área científica, entonces vamos a tener la área de humanidades, la área de las ciencias sociales y la visión del área científica. El doctor Carlos Aramburu es del área de ciencias químico-biológicas.
¿sí? Él, bueno, se ha desarrollado tanto aquí en nuestro país como en el extranjero, por supuesto. Como ustedes saben, en el área científica es muy importante todos estos pasantías y postdoctorados que se hacen en el extranjero, que para nosotros las humanidades y ciencias sociales ya también lo es, pero ellos tenían una tradición de tiempo atrás. Él, por supuesto, tiene muchas publicaciones, todas con citas, muy reconocido tanto en nuestra universidad como en el SNI como investigador, pero entre su haber, porque tiene un currículum muy amplio, por eso estamos dando unas pinceladas, es que fue de los pioneros en Querétaro, ¿no? Y bueno, estuvo en todos los movimientos que se hicieron para crear el ahora Instituto de Neurobiología de la UNAM, y él estuvo en el diseño de esta sede que tiene la UNAM en Querétaro. Entonces, tiene también la visión de haber trabajado fuera de la Ciudad de México. Y por supuesto también padeció, pero también propuso cosas para la descentralización de una universidad, en algunos aspectos, que pues está en todo el país. Entonces, él le tocó aportar esto. Él, además de haber sido director de este instituto, pues fue coordinador de la investigación científica. Y en ese sentido, pues también tuvo la visión de todas las áreas que componen a este subsistema, y actualmente, que también por eso para nosotros es muy valiosa su participación, es el director general de la DGAPA, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que todos los que son académicos de la UNAM y cercanos a la UNAM saben que esta DGAPA es como nuestro CONACYT, pero en chiquito, pero nuestro CONACYT, pero en chiquito. Bueno, no se queje, no se queje, no se queje. Entonces, él tiene esta visión tan amplia y nos va a apoyar mucho en esto. Entonces, estábamos en esos preámbulos y estábamos viendo que precisamente quiero colocar el conversatorio y lo que digan mis colegas en un paraguas mucho más amplio que se ha ido celebrando todo este año, que son los 90 años de la autonomía. Y no vamos a hablar de la autonomía, pero sí creo que es un paraguas que nos protege bien para este tema que se relaciona con información. Porque esta autonomía lo que nos ha permitido, entre otras muchas cosas, es una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, una libertad de investigación, una libertad en la docencia, ¿sí? Y entonces esto, por eso hago esa referencia, por eso para la UNAM y para muchas otras universidades es tan importante la autonomía. Y dentro de eso, claro que vamos a ver cómo esta universidad históricamente, no ahora, históricamente ha producido mucho conocimiento, ¿sí? Ya sea un conocimiento científico, ya sea humanístico, ya sea social, con todo el rigor de una investigación científica, porque estamos colocados en muy buenos lugares, en algunas áreas de los 10 para arriba, en otras áreas de los 20 para arriba, pero es un reconocimiento que se le hace a nuestra universidad por este trabajo tan riguroso que hace. Pero paralelo a esto, la universidad desde sus orígenes también tiene cómo vamos a difundir este conocimiento a un público mucho más abierto, es decir, a toda la población, a la nación, pero no nada más difundirlo, sino también cómo se lo vamos a hacer llegar para que le sea útil en sus cambios sociales. Y ahí yo creo que los tres tienen mucho que aportar de cómo hace la universidad para llevar este conocimiento que ya trabajó, que ya probó, que ya comprobó internacionalmente. O sea, no es una improvisación, sino todo este conocimiento, ¿cómo hace para llevarlo a esa sociedad abierta? Ya sea que esté en Tapachula, que ahorita es un punto neurálgico en nuestro país, o esté en alguna zona del centro de la República, como puede ser Querétaro, o del norte, como puede ser pues los Ensenada, que también está luego en el ojo del huracán, pero no tanto Ensenada, sino lo que le rodea, ¿no? La parte de la agricultura que está en el norte de la República. Y yo quisiera iniciar con una pregunta que ustedes me ayudaran a resolver, es ¿qué opinan ustedes de esta función social de la UNAM y qué programas ustedes detectan que tiene nuestra universidad o que quisieran distinguir para informarle a la sociedad que puede contar con su universidad?
Y digo su universidad porque yo pongo, con todo respeto, pero un ejemplo, que si uno va en un taxi y le dice al chofer, lléveme a la universidad, no nos pregunta, nos trae acá. Si vamos a otra universidad, nos dice, ya tenemos que decirle a qué universidad va. Entonces, en ese sentido hay una gran presencia de esta universidad. Entonces, ¿cómo hace esta universidad para llegar a esa población que con información y conocimiento, estamos usando las dos palabras, información y conocimiento, que le ayude a solucionar esos problemas, ya sea académicos, porque podemos apoyar a otra universidad con cosas académicas, a otra institución, o problemas del ciudadano, o problemas muy, muy locales. ¿Qué hace la universidad para esto? ¿O qué no hace y ustedes creen que deberíamos de entrar por ahí? No sé quién quiere iniciar y si somos caballeros, a lo mejor las damas primero, no sé qué digan, no sé qué digan. Gracias Estela. Antes que nada quiero agradecer tu gentil invitación, felicitar los trabajos del seminario y celebrar que haya esta mañana una concurrencia tan nutrida y tan variada como la universidad misma. Creo que aquí podemos hablar de una representación de esta diversidad que la universidad encarna, porque hay muchos jóvenes que son sin duda pues el sentido de nuestros trabajos. Me alegro mucho entonces de estar aquí y en relación a tu planteamiento, querida Estela, creo que la universidad en el solo hecho de su existencia a lo largo de la historia del país viene realizando una función social de grandes dimensiones. Históricamente la universidad ha sido un polo para el desarrollo del país en la medida en que su condición de universidad pública y nacional le ha permitido abrir sus puertas de manera igualitaria para recibir a distintos sectores de la población. En ese sentido, me parece que la universidad es un eje sin el cual no se puede explicar la historia contemporánea de México. En relación a la función que cumple como divulgadora del conocimiento, porque la universidad es generadora del conocimiento, sin lugar a dudas, tiene, como todos sabemos, distintos campos. Los principales, los sustantivos que se llaman, son la docencia, la investigación y precisamente la extensión y difusión de la cultura. Lo más ampliamente posible, dice nuestra ley orgánica, es decir, nuestro conocimiento, el conocimiento generado en la universidad, debe llegar más allá de las fronteras de la universidad. Para esto, sin duda, los universitarios son los primeros replicantes, en mi opinión. La universidad forma jóvenes, forma profesionistas, y estos se vuelven una parte de la universidad que va a ir fuera a llevar ese conocimiento más allá, cuando trascienda las aulas, cuando trascienda los laboratorios. Ahí hay una función social en la docencia. Ahora, los trabajos de investigación, y quiero abreviar para que puedan hablar mis compañeros en el panel, los trabajos de investigación tienen que darse a conocer. Es muy importante eso, y para ello, y sin duda volveremos a estas cuestiones con mayor especificidad, los trabajos de divulgación han sido determinantes. En el área de ciencia hace muchos años que existe una dependencia específicamente concebida para la divulgación de la ciencia, una dirección general que no existía en el ámbito de humanidades. En esta administración, el doctor Graue se ha preocupado mucho por la proyección de los trabajos de las humanidades, de ahí que se creara la dirección general hoy a mi cargo. En ese sentido, llevamos algún tiempo de retraso en las humanidades para poder ingeniar estrategias de divulgación. Pero yo diría, para no abundar más y acaparar la palabra en esta ronda, querida Estela, que quizá lo que más está a nuestro favor
a favor de todos los que hacemos divulgación desde la universidad, es la credibilidad que la universidad merece en la sociedad. Ahí contamos con un elemento muy positivo, porque independientemente de las plataformas y redes que se hayan ido construyendo y de las que ya hablaremos, la universidad tiene una autoridad moral frente a su sociedad que creo que la hace sin duda una portavoz veraz ante los estudiantes, ante la comunidad y más allá, ante la sociedad, ya hoy de todo el país, porque como bien ha dicho la doctora Morales, está la universidad en todos los estados del país, sea a través de los buques oceanográficos, del observatorio de San Pedro Mártir, de distintas sedes de escuelas o unidades de investigación, pero por todo el país hay universitarios llevando a cabo sus labores, sea de docencia o de investigación, y la labor de los divulgadores es llevar eso hacia la comunidad. Muchísimas gracias. Yo quisiera rescatar de lo que ha dicho Malena, bueno, todo es importante, pero quiero rescatar un elemento que nos va a servir para después, otra pregunta, la de credibilidad. Ese elemento creo que es muy importante tenerlo ahorita en la mente para más adelante hablar sobre eso. Y todo lo que dijo Malena, exacto, la divulgación de las humanidades, pues aunque se hacía en cada instituto, ¿sí?, en cada facultad, pero no había una oficina referente a esto. En cambio aquí nuestros amigos pues tienen una, no oficina, oficinota de divulgación, y pues todo el mundo, ya como salida más importante, pues está el Universum, o sea, que es parte de esta dirección. Y me volteo a ver a Carlos, porque Carlos pues le tocó precisamente esta situación. Y hubo un intento de unir la divulgación para que fuera conjunta ciencias y humanidades, pero en realidad pues los caminos de los afluentes del río fueron por otro lado, ¿sí? Entonces, a ver, ahora sí, de los dos caballeros, ¿quién quisiera opinar algo? ¿Mario? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Morales, siempre es un privilegio acompañarla en todo. A ver, déjeme recuperar desde el inicio. Sin duda la autonomía es la fuente, el origen de nuestra autoridad de credibilidad. La autonomía es la fuente, origen de nuestra credibilidad y capacidad de ser referente nacional. Lo fue en los 40 cuando había un régimen de un partido de Estado, lo fue sin duda en el proceso de la construcción de una nueva idea de mundo llamado el capitalismo en su fase neoliberal, porque aquí en la universidad había la discusión, el debate, el sostenimiento de que había otros cursos de desarrollo y sin duda se mantuvo. Y lo es ahora, la autonomía cuando hay una propuesta del jefe del Estado de construir una nueva idea del desarrollo. Entonces la autonomía es fuente, referente, origen de nuestra credibilidad y capacidad de discutir, de dialogar, debatir los proyectos de los que detentan el poder desde su construcción democrática. Por otra parte, en todas las fases, sí hay sin duda una manera de pensar la divulgación, número de revistas, número de libros, número de eventos. Es una manera de pensar la divulgación. La otra es la acción de los universitarios en la construcción, en el debate, en las distintas responsabilidades. Es impensable el IFE, Instituto Federal Electoral, sin la presencia de los universitarios que estuvieron en el primer IFE. Y así podríamos hacer un recuento de acciones de los universitarios que en su momento tuvieron responsabilidades de Estado. Por otra parte está la otra dimensión. Somos en sí mismo yo siempre digo que la UNAM es la mejor muestra de país que tenemos. Aquí se puede observar en la universidad lo mejor, su excelencia, pero también sus contradicciones, desigualdad, pobreza, inseguridad, desprotección, ¿sí?, marginación. Entonces hay una tarea mayor
que es cómo asegurar que la población universitaria, me refiero a los temas de riesgos sociales o riesgos cotidianos, y ahí tenemos una gran deuda para asegurar que nuestras comunidades no sean atrapadas por los procesos estructurales de desigualdades, pobreza, marginación, violencia, y obviamente se dan cuenta que yo soy del área de ciencias sociales y por eso mi referente es eso. Entonces, sin duda tenemos mucho que hacer ahí, de lograr llevar, y hago una parte, la idea del servicio social a los lugares de origen de nuestros universitarios, los jóvenes que llegan a las FES, que vienen de lugares de alta desprotección, por usar un concepto. Por otra parte, está la construcción de las, llamamos, capacidades ciudadanas, y ahí tenemos déficits. TV UNAM, Radio UNAM, no logran ser un gran instrumento comunicativo. La Gaceta UNAM, atrapada en su triple función, es diario oficial, informa lo que hace nuestra autoridad, es una manera de reconocer acción, y por eso la disputa de los directores y de todo tipo, para que su actividad esté en la Gaceta. Espero que esté en la Gaceta. Eso, porque es uno de los grandes temas, y por eso pues, nuestra Gaceta a veces ¿no? Crece, y hay sin duda como que salí y no salió la foto, ¿qué pasó? ¿No? Entonces la Gaceta es eso, pero también la Gaceta es una manera de comunicación interuniversitaria entre los jóvenes. Entonces tenemos un gran problema o reto, desafío de comunicar a una comunidad tan diversa, tan diferente. Hablemos de los primer ingresos de este año, ¿no? ¿Cómo lo estamos comunicando a ellos que de pronto ven, lo digo porque yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tenemos un paro totalmente injustificado? Los alumnos de primer año nos dicen, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿No? Porque ellos no entienden que los que están en el cuarto, quinto año, que se han apoderado o construido sus estructuras de poder al interior, lo cual es legítimo, sobre todo en una facultad como la nuestra de Ciencias Políticas, el debate, no hemos construido las estructuras de debate, etc. Entonces, bueno, en ese sentido, yo siempre tengo una visión, una reflexión crítica. Sin duda qué bueno que se ha divulgado, y sin duda cada estructura científica de conocimiento tiene su manera, pero si uno habla de problemas cotidianos, tenemos el tema de acoso, de abuso interno, tenemos el problema de las adicciones internas, tenemos el problema de las violencias. Si hablamos de esos temas, tenemos mucho que hacer en términos de generar capacidades, protocolos, que no haya impunidades, que haya estructuras realmente eficientes. Y por otra parte, regreso al primer tema, no hay duda que la nación tiene estos logros y estos saldos por la intervención de universitarios que en su momento han estado en el debate y enfrentando el pensamiento único, esta obsesión del poder de no dialogar, sino solo informar. Y ahí es donde tiene mayor pertinencia estos seminarios de discutir cómo podemos estar a la altura de nuestra historia, pero también el desafío de los grandes problemas nacionales que exigen mucho más que lo que hemos hecho en términos de estar resolviendo, contribuyendo a los grandes problemas nacionales, y que nuestras estructuras de incentivos, PRIDES, estén refiriendo al trabajo en la comunidad. Déjeme terminar, porque además aprovecho porque tengo que hacer el comercial ahora que tengo un nombramiento un poco extraño. Sí, pero muy importante. Muy importante porque salió en la Gaceta. Si no salgo como decimos los que estamos adentro, si no sales en la Gaceta, nadie se entera. No. Penalmente. Recientemente el rector me nombró, o más bien me encargó el construir, más bien el establecer una estructura que permitiera reconocer el trabajo que hacen los universitarios para resolver problemas reales, estar en la incidencia social. El ejemplo más claro es los jóvenes que están ahorita en Chiapas haciendo médicos, que están trabajando en una comunidad, atendiendo a una comunidad. Bueno, eso, que es histórico, debe ser un referente constante para que los odontólogos, los sociólogos, los científicos estén en los grandes retos sociales, y una primera fase es en las fronteras. Mi trabajo es identificar lo que ya estamos haciendo para ponerlo en la valoración más alta
déjeme ir a hacer una exageración, aquí con las autoridades, ¿no? Pues para mi juicio, no. El trabajo en campo de jóvenes que están haciendo una labor emblemática social debe tener tantos puntos como el artículo INDESAD. Eso ya es. Y entonces se va a revalorar, porque el trabajo en campo no está valorado en esos términos. Entonces lo que estoy haciendo es, ¿qué está haciendo la universidad, sus 16 facultades, sus estructuras, en resolver problemas sociales? ¿Qué podemos hacer para resolver problemas sociales? Recientemente estuve en la frontera y hay una solicitud de un albergue o refugio, varios, que les gustaría saber si la UNAM puede diseñarles un sistema para energía solar y recuperación de agua y potabilización. Yo creo que el Instituto de Ingeniería, las ingenierías podrían hacer, y los jóvenes podrían hacer eso. ¿Esto qué implica? El proyecto mayor que el rector anunció en una reunión que tuvimos con algunos directores es la construcción de un proyecto de servicio social de excelencia, que realmente haya lo que no tenemos, brigadas conjuntas de odontólogos, médicos, ingenieros, abogados, en lugares específicos trabajando, resolviendo problemas y que sea valorado, y solo los mejores de los mejores estudiantes tengan el privilegio de estar ahí, supervisados con los mejores maestros que te conozcan, porque no podemos mandarlos a esas zonas. Bueno, esa es la coyuntura y por eso me atrevo a decirlo, porque en este seminario se vuelve muy importante la revaloración de la acción social, que es un proyecto que desde junio, según la Gaceta, estoy encargado. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Mario Luis. Él ha tocado puntos nodales precisamente para la discusión de todo el día y para la discusión después del seminario. Se reseña la autonomía como el que yo decía, el gran paraguas que nos permite hacer todo esto que la universidad está haciendo y lo que se está proponiendo hacer en fechas próximas y ya de inmediato. Porque esta acción social, y esto sí lo quiero retomar, es que no se puede planear vamos a hacerlo el otro año, es de inmediato, porque la sociedad está requiriendo eso. Y lo hemos vivido en el pasado, cuando fue la influenza, de alguna manera Carlos y a mí nos tocó, yo no sé en dónde estaba, pero nos tocó, de que era dar soluciones en ese momento. Y aquí, antes de que hable Carlos, robarle la palabra, teníamos que dar soluciones científicas de qué se hacía médicamente, pero también teníamos que dar soluciones sociales, porque la gente en el metro, en la calle, en el restaurante, necesitaba información. Entonces, es ahí el gran reto que tuvo la universidad y que creo que lo abordó bastante bien y que va a seguir teniendo y que ahora tiene, cuando mencionamos migración, pues mucho en las fronteras, como dice Mario Luis, por este fenómeno que siempre hemos tenido. La migración siempre ha existido, siempre hemos tenido el flujo, pero ahora, dadas las circunstancias globales, toma una dimensión para nuestro país muy grande, ¿sí? Entonces, sí, y porque vamos a pasar con la ciencia dura ahorita, en un momento, esta parte de la evaluación, creo que sí hay que rescatarlo. La evaluación es que esa parte del universitario, al menos del universitario UNAM, que es que está comprometido desde que entra a la universidad, sea valorada. El trabajo de campo, el trabajo con la comunidad, tan valorada como puede estar en el laboratorio, pero es algo que nuestra universidad ya desde su creación está predeterminada para esto. Y el universitario, estos jóvenes que citas tú de nuevo ingreso, pues desde que entran van a darse cuenta que están en la universidad, con un marco de referencia social muy importante. Y bueno, le damos la palabra a la ciencia. Muchas gracias, querida Estela, en primer lugar por la amable invitación a participar con ustedes en este conversatorio y además acompañado por quienes están aquí. Me da muchísimo gusto ser parte de este panel. Bueno, yo lo que comentaría, digamos, con la pregunta inicial en torno al impacto social que tiene la actividad de los universitarios, me parece que está en el mismo centro de lo que nuestro primer artículo de la Ley Orgánica establece. Es decir, la formación de recursos humanos, qué mayor impacto social puede tener el tomar a las nuevas generaciones, imbuirlas de conocimiento, formarlas, generarles una conciencia crítica con respecto al contexto, a la situación en la que están viviendo y prepararlos para justamente poder resolver, contender con
la realidad que se tiene ahí. Entonces, desde esa primera parte estamos teniendo un impacto social muy importante. Segundo, la generación de conocimiento a múltiples niveles. En la universidad, afortunadamente, se tiene un crisol en donde conviven, confluyen distintos puntos de vista, distintos enfoques, distintas áreas del conocimiento, y todas ellas, pues justamente para tratar de entender y transformar la realidad que nos envuelve. Entonces, ahí tenemos también la oportunidad, justamente con la generación de conocimiento, de ir transformando a la sociedad y a su realidad. Y en la parte de vinculación, como se mencionaba, de divulgación amplia de la cultura, pues tenemos la oportunidad justamente de expander este conocimiento, este proceso cultural, intelectual, con respecto a la sociedad para hacerlo. Y la divulgación, desde mi punto de vista, implica también la vinculación, es decir, la vinculación con los distintos sectores que nos permiten entonces incidir de mejor manera en la transformación que se hace. Entonces, desde su misma esencia, la universidad está concebida justamente para impactar y transformar a la sociedad. Desde el punto de vista, digamos, de las áreas de las ciencias experimentales, exactas, en fin, dado que me están pidiendo que hable de eso, pues me parece que hay también una gran conexión. Si pensamos, por ejemplo, en la construcción de la gran infraestructura del país, con los ingenieros, con los físicos, con los matemáticos, en fin, que han tenido que participar en el desarrollo de grandes obras para el país, la construcción de presas, de carreteras, de puentes, de centrales energéticas, la propia explotación del petróleo en nuestro país, que es una riqueza muy importante, en la parte que tiene que ver con la salud, por ejemplo, y a través de la creación de los grandes institutos de salud, de cómo se aproximan, cómo se tratan, lo que hacen los biólogos, por ejemplo, para el conocimiento de la biodiversidad, particularmente en los momentos actuales en donde elementos como el cambio climático, la contaminación, en fin, ponen en riesgo realmente el desarrollo de la sociedad, pues ahí hay muchas cosas que hacer. Y me estoy refiriendo pues solamente a unas cuantas, por supuesto, en cada una de las distintas avenidas del conocimiento vamos a encontrar ejemplos muy claros al respecto. La universidad aquí tiene una gran oportunidad porque justamente, como mencionaba, constituye un punto de encuentro de todas estas situaciones, de estos elementos que le permiten además trascender a la disciplina particular de cada quien para tratar de entender los problemas que son cada vez más complejos y diversos, con un enfoque multi, inter y preferentemente transdisciplinario. Y ahí tenemos un reto muy importante justamente para entender que la problemática a la que nos enfrentamos actualmente, a la que se enfrenta la sociedad, pues no se puede abarcar con un solo enfoque, sino que tiene que ser mucho más integral y desde ahí tratar de generar respuestas multinivel para aproximarlos. Entonces ahí la divulgación tiene también una parte muy importante, cómo comunicarle a la sociedad estas respuestas, estos conocimientos, estas alternativas para poder resolver diversos problemas, y ahí me parece que en la universidad se hacen esfuerzos muy importantes, pero también que requieren ampliarse, que requieren ser más. Coincido con mis colegas de que efectivamente la parte que tiene que ver con la tarea de la divulgación tiene que evaluarse mejor, tiene que tener una ponderación mayor en nuestros diversos esquemas de valoración académica para proponerla. Pero también estoy convencido que no se puede divulgar algo que no se genera, que no se conoce, es decir, no es una actividad independiente, sino que va junto con. Y entonces, una de las tareas, de los retos que tenemos los universitarios, es justamente cómo conjuntar de manera equilibrada, buscando balances adecuados entre la generación del conocimiento, la formación
de recursos humanos y la divulgación. Y ese es un quehacer que tenemos que hacer todos. Unos lo pueden hacer mejor que otros, o sea, no todo el mundo tiene la misma capacidad o disposición para hacerlos, pero en conjunto, institucionalmente, sí podemos hacerlo. Y también hay que entender claramente que la divulgación no es una cuestión que se hace circunstancialmente, se requiere hacerlo de manera profesional, se requiere conocer cómo se hace. Y entonces la posibilidad de que en la institución tengamos dependencias o instancias especializadas en hacerlo, pues es de una gran ventaja. Por ello, pues hace ya varias décadas la Dirección General de Divulgación de la Ciencia se creó, y a través de ella, de múltiples maneras, se hace este ejercicio de divulgación. Pero no se queda ahí, o sea, hay la posibilidad de incursionar en la radio, en la televisión, en los blogs, en el internet, en los medios actuales que son muy dinámicos, muy ricos, que por una parte nos dan grandes ventajas de comunicación, pero por otra requieren también pues una manera de curarlos o de certificarlos para ver que lo que se difunde efectivamente corresponde a la verdad. Entonces ahí la universidad tiene mucho, me parece, que hacer todavía, y bueno, yo pienso que efectivamente, como se mencionaba al principio, es difícil concebir a el país actual sin la participación de los universitarios, y esto justamente es lo que refleja a lo largo del desarrollo de las décadas el gran impacto social que ha tenido la universidad. Muchas gracias. Pues sí, esto es muy importante que veamos la divulgación y la difusión, no nada más por la parte social, cultural, sino que ese conocimiento duro, como luego se llama, de las ciencias, del laboratorio, se vea también reflejado en estas tareas de divulgación. Y si hubiera aquí ingenieros, yo he tenido la suerte de tener relación con la facultad y todo, entonces ellos dirían, ahora la mención que haces de la infraestructura del país, que este país no sería lo que es si no hubiesen estado los ingenieros mexicanos ahí presentes. Entonces sí, veamos que no, a veces no hacemos la unión de que esos conocimientos que permitieron ese puente, ese túnel, pues fueron generados en una universidad, y la más de las veces en una universidad como la nuestra. Entonces eso es importante, poder hacer esa liga de que para tener eso o para tener una vacuna, muchas veces también esa se desarrolló en un laboratorio universitario, que puede ser, y nos dará mucho gusto que sea en nuestro, un laboratorio UNAM, pero puede ser en un laboratorio de otra universidad, pero es un conocimiento universitario, un conocimiento académico. Y quisiera yo dar paso a otra reflexión, y por eso les decía yo que iba a dejar pendiente la palabra credibilidad, el concepto de la credibilidad. Porque, ya mencionó algo Carlos, pues usamos ahora los canales de internet, las redes sociales, los blogs, pero algo que dijo también Mario Luis, tenemos todavía el papel, y si vamos para algunos autores lo vamos a tener siempre. ¿Por qué? Porque el papel es el único que hasta ahora ha garantizado conservar una información y un conocimiento por siglos. Los demás van a ir cambiando, Pero Mario Luis mencionaba la Gaceta. ¿Quién diría que la Gaceta sí es un referente todavía? O sea, está impreso, claro, también está la versión digital, pero está la versión impresa y sigue siendo un referente. Por ejemplo, aquí nos llegan y abajo ponen una montaña de gacetas, y en cada piso nos dejan gacetas. Pero si sale alguna noticia que creemos que va a estar en Gaceta, a las 10, 11 de la mañana no hay una sola Gaceta, ya volaron, porque todo el mundo quería consultar la Gaceta. Entonces sí es un referente universitario, ¿sí? Ojalá ya estando en digital fuera un referente mucho más amplio, ¿no? Pero sí es un referente esto. Entonces, esta masificación de la información, porque cuando hablamos de redes sociales no es que llego a 3 personas, llego a un conglomerado de personas que pueden estar en nuestra ciudad, en nuestro país o fuera de él, ¿sí? Entonces, pero el ir circulando esta información,
que muchas veces puede salir parte de la información de un laboratorio o puede salir de un cubículo, de un gran proyecto social que se está desarrollando. Pero con esta facilidad de que podemos poner cualquier, como diría en coloquial, hijo de vecino, cualquier ciudadano, cualquier niño, porque ahora estamos viendo que los niños son los principales proveedores también de información en estos medios, pues oyen algo y lo ponen en la red. ¿Y qué pasa? Bueno, que muchas veces esta información no es tan real. Es o parte de la información o es la versión muy personal mía ante un hecho. O sea, es una opinión, es un comentario, pero lo damos como una gran verdad muchas veces dependiendo del medio que estamos usando y del lenguaje que estamos usando. Y entonces ahí vamos a meternos a un terreno que está muy de moda en la actualidad, que un presidente muy famoso, además, muy conocido y de una gran potencia, pues puso de moda, que fueron las fake news o noticias falsas o la posverdad, a tal grado que fue la palabra más consultada en el Oxford Dictionary hace que 2 años o 3. Entonces, pero esto no nada más puso de moda la palabra, sino justificó muchas veces el promover una noticia falsa, ¿sí? Es decir, ¿es mi verdad o es lo que yo vi? Porque también él usa verdades alternativas. Entonces, me estoy refiriendo a Trump, por supuesto. Otras cifras en nuestro país, para ser más mexicanos, otras cifras, me parece muy bien. Sí, y entonces ahí vamos viendo que no todo lo que nos dicen o que leemos o que vemos es la realidad. A mí me puede pasar que de repente, y yo creo que a ustedes, vamos a un evento, a una inauguración, a una exposición, lee uno la nota y dice, pero yo no fui a esa exposición, yo fui a otra. O no, yo no fui a esa conferencia, yo fui a otra, porque están poniendo otra, a mi juicio, realidad. Pero esto se hace grave cuando es un conocimiento serio, cuando es un conocimiento o social, o humanístico o científico, pero que no está respondiendo a toda la seriedad de un proyecto de investigación que está probando o que puede probar todos sus dichos. Y entonces nos vamos a enfrentar con estas noticias falsas, a estas verdades parciales, o bueno, que es el fenómeno también de la posverdad, que nos inunda porque también, en mayor o menor medida, pero consultamos las redes sociales, ¿sí? Estamos dialogando, por llamarlo de una manera, con estas redes sociales. Y entonces estamos ante una situación, pues, que nos puede llevar a la desinformación. Con tanta información alrededor, a lo mejor no estamos tan informados, sino podemos estar desinformados, más que informados. Entonces, y esto va a pasar en productos académicos, productos de investigación, pero va a pasar en hechos de la vida cotidiana, en hechos que se narran. Una versión será lo que nos pasó ayer en la Ciudad de México, el paro de los taxistas. Eso hay una versión y puede haber otra, que tanto afectó, que tanto una minoría puede afectar a una mayoría, y entonces entramos en estas disquisiciones, que entre otros aspectos también nos llevan a citar aquí y mencionar el derecho a la información, porque todo mundo dice, bueno, yo tengo derecho a informar y ser informado, porque ese es lo que fundamenta este derecho a la información, pero también habría que ver que este derecho a la información tampoco nos está diciendo que desinformemos a la sociedad y que esto impacte en la convivencia social. ¿Qué tendríamos que hacer o qué papel juega, tú mencionaste algo, Carlos, nuestra universidad en ayudar a la ciudadanía a tener un referente de credibilidad? Creo que ahí también hay un espacio que la universidad, la UNAM y otra cualquiera universidad tiene que desarrollar. ¿Cómo puede ayudarse a la ciudadanía a distinguir entre lo que es una información que puede no ser la que a mí me gusta escuchar, pero que es la realidad, a tener una información que también sucede, y no nada más en el pueblo, en otros estratos, que es la que me gusta oír? Porque también ese es el otro aspecto. Hay una que me gusta oír y la otra no me gusta oír.
¿qué es el papel? O sea, ¿qué hace la UNAM para que esa gran producción que tiene, porque la UNAM es versátil en eso y es riquísima, porque produce libros, produce artículos referiados, revistas que están en los índices de calidad, pero también tiene reportes científicos, tiene catálogos de exposiciones que implican una gran investigación para hacer ese catálogo. Tiene, entre otras cosas, pues también tiene los canales que ya mencionamos, las redes sociales, porque tiene sus redes, tiene su televisión, tiene la radio y tiene los otros medios impresos de difusión. Tiene lo que todavía funciona, que son los pósters, porque la gente pasa y lo ve, no tiene que conectarse o estar en contacto con su máquina, sino pasa y lo ve, son muy visuales. Entonces, ¿qué hace la universidad o qué compromiso tendría la universidad de todo esto que ella produce, que lo certifica, pero en competencia con lo que se produce fuera y que puede no ser tan real, tan veraz, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, bueno, yo creo que sí, todos los mexicanos lo recordaríamos, por ejemplo, el papel que jugó Verifiquemos en la elección pasada, por ejemplo, que también lo reforzó Ciencias Políticas en otro aspecto. Es decir, cómo verificar que todo lo que se estaba diciendo en la campaña y alrededor de la campaña con los candidatos y todo, venía y tenía cierto nivel de credibilidad. Y cuáles eran totalmente, pues, buenos deseos o inventos de un momento de inspiración. Entonces, ¿cuál sería la responsabilidad de nuestra universidad en esto? ¿Quién quisiera? Bueno, Estela, creo que estás tocando un tema muy, muy importante. Y yo empezaría diciendo que, por ejemplo, en el momento actual, estamos prácticamente hacia fines de la segunda década del siglo XXI, existe una gran paradoja. Nunca como ahora hemos tenido, digamos, tal cantidad de conocimientos acumulados como especie, como humanidad, en comparación con el pasado. La velocidad a la cual se duplica la capacidad de conocimientos está ya de manera exponencial y podemos atisbar desde lo más lejano en el universo como un hoyo negro. Recientemente en mayo todos vieron esta foto magnífica y nos anuncian que ahora para noviembre o diciembre nos van a enseñar otra. Y también conocemos las partículas o subpartículas, ¿no?, atómicas, ahí como en el CERN, por ejemplo, con todas las cuestiones en donde la UNAM, por ejemplo, está participando a través de su proyecto ALICE con un grupo muy importante de físicos y de matemáticos. Y en ese intervalo, pues todo lo que quieran conocer o poner en términos de conocimiento. Pero decía la gran paradoja, porque a pesar de eso, tal vez nunca como ahora estamos tan desinformados como sociedad en términos de la manipulación que muchas veces se hace de la realidad y de lo que los intereses en determinado momento buscan hacer. Entonces, resulta difícil, por ejemplo, en estas épocas, estar pensando que la evolución no existe o que la manera en la que se dan una serie de relaciones sociales que vienen impactadas por intereses económicos o políticos, en fin, desinforman a la población, que la población, por ejemplo, en muchas partes del mundo digan que no hay que vacunarse porque esto produce autismo y una serie de cuestiones. Es decir, echar para atrás toda una serie de elementos que habían sido consolidados y que sirven para manipular a la sociedad en distintos aspectos. Entonces, la pregunta que hace Estela es muy importante: ¿cómo las universidades, los intelectuales, la gente que tiene acceso a la cultura puede contrarrestar este tipo de cosas? Es decir, la velocidad a la que ahora avanza un tuit y nos dice algo y el impacto que tiene sobre una comunidad determinada, pues puede mover y generar situaciones incluso de desastre. ¿Cómo decirlo? Oye, es que eso no es cierto.
¿no? No es cierto que si consumes tal o cual cosa te va a pasar esto, o al revés. Entonces es un reto sin duda muy importante, porque sí, en el cubículo, en el laboratorio, en el aula, pues nosotros estamos tratando de transmitir conocimiento, pero las dimensiones que se dan a cómo se manejan dentro de la sociedad este tipo de situaciones es muy importante. Entonces, creo que parte de la responsabilidad que tenemos, no solamente como individuos dentro de una institución, sino a nivel institucional, es de tratar de impactar de manera multinivel, multifactorial. Sí, utilizar todos estos medios que se mencionaron, la televisión, la radio, los blogs, los libros, los artículos, en fin, que son de mucho rigor para hacer, pero también, y ahí insisto en algo que mencionaba al principio, en la formación, es decir, cómo transmitir una conciencia crítica, un pensamiento que cuestione los hechos y indague sobre las causas que dan origen a eso. En la formación de nuestros jóvenes, de nuestros profesionistas, tenemos que ir imbuyendo el sistema para que ante cualquier evento de información o desinformación sea capaz de cuestionar de dónde viene, qué es lo que significa y tomar sus propias decisiones. Pero también la participación que tenemos para que esto ocurra en los tomadores de decisiones de este país. Y aquí una de las cuestiones que preocupa muchísimo, por ejemplo, en la actualidad, es una tendencia a desacreditar a grupos especializados en distintas áreas para decir sí, sí o sí no. O las descalificaciones que a veces se hacen en ese sentido no contribuyen justamente a formar esa conciencia crítica como tal para hacerlo. Entonces, la interacción que la universidad tiene en las distintas instancias de poder, de decisión, de gobierno, para la solución de problemas específicos tiene que ser cada vez mayor y muy importante. Y retornar justamente a esa palabra que se mencionaba al principio de la credibilidad que una institución como esta le puede brindar a la universidad para hacerlo. A ver, por ejemplo, cuando se menciona una situación como la de la influenza, ¿no? Que mencionaba Estela allá en el 2009, ¿no? Bueno, la manera en la que esto empezó a manejarse en la sociedad llegó a paralizarla, ¿no? Recordemos todos en la Ciudad de México, ya no se usaba la corbata, no, y la gente no quería salir. Cuando se empezaron a decir una serie de cosas por los expertos de cómo hacerlo, pues rápidamente se fue desmitificando parte de esto, se tomaron por supuesto medidas responsables, adecuadas para hacerlo, pero también se diferenció de lo que no era y que estaba ahí en las redes avanzando. Y como esa, pues podemos tener muchos otros ejemplos también de lo que ocurre, la cuestión, por ejemplo, ahora con el cambio climático, que sí, que no, hasta dónde, pues es muy, muy importante. Entonces, creo que las tareas que tenemos son desde las cuestiones que hacemos aquí al interior, con nuestros alumnos, con nuestros colegas, con nuestra producción más convencional, pero también con esta parte de vinculación que tiene que ver con las diversas instancias de toma de decisión, en donde creo que las cuestiones se tienen que hacer en función de la solidez de la información, de los datos, de las evidencias y no de las ocurrencias. Muchas gracias. Yo creo que esto es muy importante, mete otro elemento, creo yo, en la discusión, Carlos Aramburu, que es la manipulación. Porque también entre este mar de desinformación, las fake news, también hay una premeditado, un hecho premeditado, el que lanzo una fake news o una noticia falsa porque me interesa manipular a un grupo o me interesa dirigirlo hasta cierto producto o hacia cierta persona o hacia cierta acción. Entonces creo que es un elemento que también está dentro de este ambiente y que en el ambiente académico y político, pues el otro elemento es desacreditar, porque a veces desacreditamos a un grupo científico porque somos de una corriente distinta.
o desacreditamos a un político porque igual queremos que llegue otro o que se le abra espacio a otro. Pero aquí también sería algo que también ha mencionado Carlos, que la universidad, entre esas otras tareas de divulgación y todo, es que tenemos que formar alumnos con un pensamiento crítico, que se pregunten el por qué de cada cosa y el para qué de cada cosa. Porque si nosotros cuando recibimos una noticia nos preguntamos esos por qué, cómo, cuándo, para qué, ya en ese momento podríamos dar espacio a recibir otra información y no quedarnos con la que nos están enviando. Entonces creo que eso también es una responsabilidad que en este aspecto tiene la universidad, las universidades en plural. Entonces creo que eso sí tenemos que pensarlo los universitarios, los que se están formando, los jóvenes, y los que estamos formando a los jóvenes, de que eso es ya no necesariamente que sepan, voy a decir un sacrilegio, un dato valiosísimo en un área disciplinaria, sino que se pregunten por qué es valioso y para qué sirve y para que sea valioso. Creo que ese es el complemento que tenemos que ponerle mucha atención. Se supone que ese es el objetivo de la universidad, pero a veces quizá lo vamos dejando y lo tendríamos que retomar con más fuerzas, el formar este espíritu crítico para que tengamos credibilidad en todo lo que se dice, porque el ejemplo del no vacunarse es un ejemplo muy importante que está en nuestros días, ¿no? O a raíz del cambio climático, pues los que dicen que no importa que nos acabemos un bosque, porque así es la historia de la humanidad, o los que están protegiendo el bosque. Y aquí tendríamos que verlo también dentro de la diversidad y la pluralidad de la sociedad en genérico. O sea, la sociedad, la que querramos mencionar, ya acotándola, pues es plural, siempre será plural y diversa. Y nosotros somos un país plural y diverso, pero el mundo es plural y diverso. Entonces, ahí tendríamos también que encajar esta discusión. Ahora, como vamos en este orden, le toca. Bueno, primero, nuevamente felicidades, Estela, por la reflexión que estás conduciendo. A ver, ser universitario es dudar con método, pero es dudar y poner siempre en tensión a aquellos que asumen que hay una sola verdad, aún en el pensamiento científico. Es dudar, es razonar la razón, ¿sí? Lo que probablemente tenemos que poner enfrente es el método para discernir, y ahí es lo que está. Ahora, por otra parte, esta capacidad de influencia de ciertos medios o ciertos influencers, como dice esta palabra nueva, tiene que ver con la democracia, con la estructura de poder que permite que algunos tengan la capacidad de influir y de construir. O sea, en el fondo lo que está en tensión es el estado de la democracia mexicana, o la democracia universitaria, o la democracia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces no podemos, bueno, yo soy del área de ciencia política, pero obviamente yo concibo que todos somos seres políticos. Es decir, en toda relación social hay una relación de poder y no podemos extrañarnos. Y no podemos asumirlo como algo ajeno, pero obviamente yo soy un ser político, vamos a ser políticos, somos nuestro lema. Aunque no queramos reconocer que siempre hay una disputa del poder, porque eso nos hace humanos. En ese sentido, creo que es muy importante siempre poner en tensión que la universidad debe construir seres universitarios que duden con método, con capacidad de discernir en diálogo, ¿sí? Y ante eso, hoy tenemos una realidad que no se puede detener, porque por otra parte, por las redes sociales, por la información, hoy detenemos el autoritarismo. Es un elemento que fortalece nuestras democracias globales, liberales, en el mundo occidental. Entonces tampoco podemos simplemente sostener cuántos casos de corrupción, cuántos casos de autoritarismo, cuántos casos de develar el horror, las fosas, se debe a las redes sociales. Ese es un elemento fundamental que hoy ayuda a fortalecer, pero también a erosionar las democracias. Si algo usamos los de ciencias sociales es que somos unas ciencias complejas, muy complejas. Cuando decimos sociedad es un entorno enormemente heterogéneo, multidimensional, son poliedros en los cuales no hay espacios físicos, horizontales, entonces, y tenemos dimensiones de
espacios de la subjetividad, déjame usar eso, ¿no? De lo simbólico, que están incidiendo en cómo interpretamos la información y cómo la tomamos. Ahorita aquí en el salón hay varios que están conectados a varios mundos y se sienten tranquilos. Yo siempre digo a mis alumnos, les voy a hacer algo realmente grave, voy a quitar la RIU. Bueno, eso sí se vuelve un asunto, ¿no? Es grave. Y la otra que dije en la última clase, ¿saben qué? Entrando hay un cajón, dejen todos sus celulares. Bueno, hagan de cuenta que les dije que, ¿no? O sea, esa enorme dependencia de tener en la mano y estar en algo que es una realidad. Y déjenme meter otro elemento. ¿Cómo somos los sujetos sociales del siglo XXI en el XXI? Estos sujetos sociales hiperconectados todo el tiempo, con 3 pantallas. Aquí hay varios que están aquí, pero no están acá, están tratando acá y allá. Lo cual es una mente capaz de articular muchos mundos al mismo tiempo. Entonces, el sujeto social que hoy tenemos es un sujeto muy diferente, que requiere información. Hay una avidez de información, hay una adicción a la información. Déjeme meter otra palabra, hay una adicción a ser visto, ¿no? Porque hoy los jóvenes se comuniquen a través de Instagram, que me vean. Entonces toman fotos todo el tiempo y los selfies y de eso. O sea, somos una sociedad más que nunca enormemente narcisista, nos gusta que nos vean todo el tiempo. Todo eso está dentro. Y en ese sentido, la universidad debe expresar su tiempo y momento. Una sociedad enormemente compleja, diversa, heterogénea, y lo que mejor podemos hacer es construir sujetos universitarios que duden con método, que disciernan, que dialoguen, pero que asuman también otra dimensión para poner la complejidad. Las redes sociales tienen poder y tienen dueño. Facebook, Instagram, Twitter, tienen nombres y apellidos que son los depositarios de esta enorme información, ¿no? Ahora con las estructuras de multidata, ¿no? Pueden tener de cada uno de nosotros, por lo menos hay 5,000 puntos de referencia, como dicen los que saben. Los grandes servidores globales saben más de nosotros que nuestra madre o que nosotros mismos, porque cada vez que nosotros ponemos, quiero saber cuál es la bocina, la mejor bocina, el mejor suéter, se queda registrado en algún lugar. Y eso nos permite, y por eso después nos llegan un montón de... Yo acabo de buscar una mochila para la escuela y me llega información de por todos lados. Alguien compartió nuestros datos. Entonces también los grandes titanes que están moldeando, así les llamo yo en un texto, a nuestra personalidad, a nuestra sociedad, tenemos un tema de la democracia, ¿verdad? ¿Quién controla a los que controlan la información? Pues los dueños de la información, los Zuckerberg, ¿no? Estos nombres, ¿no? Que además se han vuelto los billonarios, ¿no? Un poder político, un poder económico que pueden construir sociedad, es decir, nos alimentan de lo que queremos consumir. Si yo pido un libro, me llegan las sugerencias de todos los libros y nos dan más de lo mismo y nos aíslan más en esta paradoja, hiperconectados, pero también hiper identificados como consumidores. Entonces, en ese sentido, este proceso de información, por una parte la universidad, me regreso a esa parte, tiene que entender que si quiere comunicarse con su comunidad, sobre todo los jóvenes, tiene que usar los instrumentos de ellos. Instagram, no Facebook, Instagram, ¿sí? Porque es más rápido, es la imagen, ¿no? Tiene que saber que tenemos que comunicar en 144 caracteres, es una generación que escribe más que ningún otro, claro, cortos, pero escriben, con un nuevo lenguaje, hay que ver las palabras que usan, con un tema que los emojis, estas figuritas, se vuelven expresiones abstractas. ¿Qué quiere decir cuando te ponen, la avidez del me gusta? Yo tengo amigos jóvenes que de pronto suben algo y están reprimidos porque nadie les puso me gusta. Dicen, ¿qué pasa? ¿No? Y esta de construcción de las palabras. Tengo muchos amigos. ¿Tienes muchos amigos? Pues, ni los conoces, pero bueno, ¿no? Tienes 5,000 en Facebook, eres muy popular, o tienes 20,000 en Twitter. O sea, esta nueva construcción de las relaciones sociales. Nuevamente, yo parto que somos seres, lo social se ve porque siempre hay una situación relacional con los otros. Hoy lo relacional se construye a través de estos instrumentos. Entonces tenemos que estar conscientes de la complejidad, la enorme
dificultad de comprender lo social, la sociedad. No puedo definirlo, pero en la Junta de Gobierno, yo tuve 8 años y medio, los diarios de ciencia se sientan de un lado y nosotros en otro lado. Entonces alguna vez algún amigo de ciencias dijo, nosotros las ciencias duras, dije, no, bueno, ustedes serán ciencias duras, nosotros ciencias complejas, ¿no? Y entonces les dije algo con todo respeto, pero como estamos aquí en humanidades, no puedo dejar a veces uno se permite, sobre todo cuando ya es el decano. Les dije, miren, ustedes cuando ponen una manzana saben que se cae y que la gravedad y eso. Nosotros los sociales, cuando dijimos, ¿quién se llevó la manzana? O sea, ¿quién se la comió? O sea, yo la puse. O sea, es de una complejidad, ¿no? Porque estamos hablando del humano. Y el humano, como dice un filósofo, es indescriptible. En ese sentido, sí, cuidado con las verdades absolutas o alguien que asume que tiene todas las verdades, aún los de ciencias. Es dudar con método, con razón, con diálogo. Pero también dar cuenta que es lo que hace posible construir una democracia entendida como sistema de vida es la política. Y lo que hoy tenemos como gran amenaza de las sociedades no es la información, es que somos seres que hemos abandonado la política, lo político y las democracias. Eso es lo que amenaza y permite que la información tenga esa enorme influencia. Yo en mi clase les pregunto a mis alumnos, ¿quién quiere ser político? Nadie me contesta. ¿Quién quiere ser RI, un oncólogo? La política está degradada cuando debe ser la actividad. Entonces, lo que amenaza no es la información, es nuestra enorme reticencia a no asumir que tenemos que hacer política, dialogar, convencer en democracia, que implica acuerdos. Muy bien, muy bien. Nada más porque aquí nuestro amigo de ciencias se puede sentir mal. Ellos, no, te voy a decir. Voy a decir, otra vez me va a regañar porque siempre me condena con el de humanidad, no las regañadas. No es cierto. Bueno, no, en este sentido, de que él te va a contestar que, pues sí, nosotros somos complejos, pero ellos tienen un centro de la complejidad. A eso es lo que iba a decir, que exacto, ellos generaron su centro de la complejidad y nos tuvieron que invitar. Más fuerza. Sí, por eso digo, te iba a contestar eso, no contra lo que tú dijiste, sino que él va a decir, yo tengo un currículum está bien, pero me refiero que eso, ellos no se quedan atrás, ellos tienen un centro de la complejidad y que claro, la que lo tiene, ¿verdad? No, y además que responde a la realidad, o sea, ese centro responde a precisamente lo que tú estás diciendo, que cualquier fenómeno, cualquier cosa que querramos ver o describir o analizar, pues está dentro de esa mirada compleja y lo asumen muy bien porque además el que fue fundador y todo, pues genial, pero de que todos teníamos que participar, ¿no? Todas las áreas opinar sobre ese fenómeno, sobre ese objeto. Entonces, pues, sí, nada más. No era enfrentarlos, era decir que van a alzar la mano de que hay un centro de la complejidad. Pero creo que todo esto que nos ha hecho reflexionar, Mario Luis, es muy importante. Ahorita cuando tú hablabas del Instagram y que cómo ya los niños piensan de todo, te aseguro que hay más de un papá que está aquí, que tiene niños de 10 años, que ya tienen un canal de televisión, de esos canales que hacen y que está describiendo qué hacen el día y cómo lo hace. Y yo tuve la experiencia con un niño de 9 años que estuvo de visita aquí en el instituto, que él, cuando tú preguntaste quién quiere ser político, hablamos de cosas, según yo, de ingeniería, le digo, entonces, ¿quieres ser ingeniero? No, yo quiero ser youtuber, ¿sí? O sea, saltan nuevas ocupaciones, entonces, precisamente por todo este entorno que tú nos estás dando, y este seguimiento que dices, te mandaron 20,000 marcas de mochilas. El problema es el otro que llegamos a lo que llaman precisamente los del área, el búnker informativo, que saben lo que quieres y eso es lo único, esa es la información que te mandan, o sea, con un solo enfoque. Y entonces también tú estás muy confortable en tu búnker, porque dices, ¿para qué leo más libros? ¿Para qué leo más autores? Si ya aquí me están mandando todo lo que yo necesito de mi tema, porque te tienen fichado y seguido en los dos aspectos, tanto en el comercial como en el ideológico y hasta en el sentimental, o sea, ellos no discriminan. Entonces es muy importante que en el mundo, ver el mundo en que estamos viviendo y con quienes estamos viviendo. Malena, ¿tú qué nos puedes decir de tu mirada? Gracias, Estela.
Pues creo que este es un asunto realmente álgido y central para la universidad y para todos en términos de la convivencia política del tejido social, esta situación de sobreinformación, de información no discriminada, y que la universidad tiene que jugar en lo que hace a su comunidad y a su ascendencia sobre la sociedad un papel importantísimo. En lo que se refiere a la formación, ya se ha dicho, es importantísimo que la universidad ayude a formar estudiantes con criterio, porque toda esta avalancha de información requiere del uso del criterio para poderla filtrar, para poderla dirimir. No se puede evitar el enfrentarse a esta catarata de información, no se debe tampoco prescindir de estas herramientas. Yo creo que se deben ver estos adelantos justo como armas que pueden ser muy útiles en la construcción de sociedad, pero lo que es cierto es que hace falta que las enfrentemos con un criterio que hay que formar, y los estudiantes que llegan a la universidad pues son los protagonistas de un trabajo que la universidad tiene que hacer en materia educativa, eso es indudable. Otro reto que plantea todo esto, en mi opinión, es el hecho de que la universidad en sus labores de divulgación se enfrenta ya a muy diversas escalas. Es decir, tenemos que atender por un lado la parte masiva, las colectividades, los grupos fuera de la universidad y también los muchísimos y diversos y plurales grupos que integran la propia universidad, pero tenemos que llegar a las personas. ¿Por qué? Porque la divulgación, y aquí quiero retomar algo que muy atinadamente dijo Carlos, no se puede concebir sin la vinculación. Ya la divulgación, el sentido, creo yo, actual, más atractivo del trabajo del divulgador, es justamente el poder a través de la divulgación mirar al otro, voltear y tener un receptor que te va a escuchar y que va también retroactivamente a participar en el proceso. Ya no se trata de entender la divulgación como un fenómeno meramente informativo desde arriba, cuando la información de alguna manera tenía credibilidad en sí misma, cuando nos movíamos en otras coordenadas, digamos, de prestigio, sino que ahora la información es cuestionada desde quien la recibe. Y en ese cuestionamiento hay que generar reflexiones para poder justamente construir un tejido social crítico. Yo creo que esa es una cosa que atañe muy esencialmente a la universidad, el tema de la otredad, el tema de poder poner a debate los asuntos y que entonces las investigaciones cobren sentido en la medida en que se replican en los otros. Y creo que actualmente, y no solo porque todo es finalmente vida y convivencia política, como bien decía Mario Luis, sino porque el tiempo que nos toca es un tiempo en el que estamos saturados de estímulos, necesitamos por un lado discriminarlos y por otro lado utilizarlos a favor de una conciencia, de una reflexión, que en el caso de la divulgación de las humanidades es particularmente evidente, porque todavía en la información de la ciencia hay, sin lugar a dudas, cosas que son como son, es decir, lo de la manzana es como es, las medidas de salud que hay que tomar cuando hay una crisis como la influenza tienen una base médica que es indiscutible, o lo de las vacunas. Pero si hablamos de filosofía, de verdad, de posverdad, si hablamos de fenómenos sociales más complejos, los puntos de vista son muy variados. Y lo único que sí está claro, en mi opinión, y es lo que nos puede ayudar
a evitar manipulaciones en la medida de lo posible, o a que estas manipulaciones queden en el terreno de lo comercial, donde al final de cuentas sí somos vulnerables y seremos atacados porque compramos una mochila o hicimos un vuelo a un destino al que iremos seguramente una sola vez en la vida, y de ahí en adelante nos van a llegar ofertas para ir a ese destino hasta la eternidad. Pero eso, de alguna manera, es menos agresivo que la penetración ideológica que puede manipular nuestro pensamiento. Entonces, para estar precisamente muy alerta en eso, el tema de las humanidades entendido como un debate, como un diálogo, como algo que no es una verdad única, sino que se debe presentar y enseñar y transmitir como algo con diversas aristas, nos lleva a lo que ya también se dijo aquí, que es el tema de la transdisciplinariedad. Todos los problemas contemporáneos o los más acuciantes es indudable que deben tratarse desde distintos puntos de vista y desde distintas disciplinas para poderse resolver. El cambio climático, la escasez del agua, las devastaciones por desastres naturales, todo eso solo se puede resolver si se concitan la preparación de un experto en atmósfera, de un experto en agua, pero también de un sociólogo, de un psicólogo, de la gente que va desde las humanidades a ver la repercusión filosófica de eso. Yo creo que en el diálogo entre todos y en la medida en que eso se pueda trasvasar con los vasos comunicantes que la universidad puede crear y está creando a través de sus medios de comunicación, de sus plataformas, que tiene que aprovechar desde luego cada vez más, pero es importante esa comunicación con la sociedad, que recorra toda la escala, desde lo masivo hasta, de ser posible, el diálogo en las aulas y el acceso a través de las redes a conciencias muy concretas. Creo que eso es un desafío enorme, pero que nos enfrentamos con grandes herramientas, porque la universidad las tiene. Todo esto muy interesante porque se van uniendo los temas y se va entretejiendo un mundo muy complejo, porque no tiene una solución de línea recta, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí dices la información y que tiene credibilidad. Y aquí quería presentar que, por ejemplo, como somos todavía en teoría una sociedad letrada, o sea que es de alfabeto, no es audiovisual, ni oral, ya no es oral supuestamente, sino somos letrados, somos de alfabeto. También el peso que tiene el leer algo, eso también nos ayuda, y no con estos problemas de credibilidad, porque muchas veces la gente, porque lo ve escrito ya en un periódico, lo ve escrito en un libro, en un panfleto, muchas veces ni siquiera llega a carácter de folleto, entonces le dan otro peso a la credibilidad por solo el hecho de que está escrito, y el peso que tiene en la cultura actual, del mundo actual, el ser letrado, el escribir, el conocer el alfabeto y expresarnos por medio del alfabeto. Algo que decía Mario Luis, bueno, son 140 caracteres, pero ellos se comunican, y se comunican bajo esa dinámica del alfabeto, y eso da otro tono de credibilidad, porque si nada más fuera, por ejemplo, ¿qué pasa con los emojis, esto que te mandan, la pura figurita, bueno, pasa porque es como tú dices, para tu ego, ¿no? De que sí, alguien me contestó, pero si ya te ponen una redacción, ya le pones otra mirada, y entonces vamos formando una esfera de credibilidad que puede estar sobre bases falsas, pero que la persona y el conjunto social le da credibilidad, ¿no? Ese es el riesgo que tenemos. Y ya para cerrar, yo nada más, así de una manera muy breve, yo diría aterrizar un poco en algo que pues es un reto que tiene nuestra universidad ahora, y que ustedes en cada campo que se mueven lo están viendo. ¿Qué respuesta
puede formular la UNAM, tú ya nos dijiste algunas cosas, Mario Luis, en este momento en que pues estamos en la mirada de la 4T. Una universidad, y cualquier universidad, está en la mirada de la 4T. Estamos en la mirada de que hay que servirle al pueblo, lo cual no tiene discusión. Pero, por ejemplo, en todos estos temas que ya se han mencionado aquí en la mesa, yo destacaba la migración, porque yo creo que la migración tiene muchos tentáculos de muchos tipos, de muchas áreas disciplinarias. Está el tema del agua, está el cambio climático, está uno que alguna vez conversamos con Mario Luis, es el de la salud, que son, por ejemplo, enfermedades que ya no teníamos y que vuelven por descuido del país, pero vuelven también por los migrantes y vuelven por los viajeros que vienen en un avión y que a lo mejor con esta propaganda de no vacunarse, algunas familias no han vacunado. Y entonces estamos viendo que salud, el sector salud, también se está enfrentando a estos problemas. ¿Habría alguna, no hay recetas, y en una universidad, por supuesto que no deben de haber recetas, pero habría algunas ideas de cómo nuestra universidad está respondiendo, y porque ha respondido, y ya puso el ejemplo Carlos, ha respondido en otros momentos de necesidad urgente social. Es decir, no es un tema de que a mí se me ocurrió experimentar en esto, no, es que mi entorno está ante un grave problema. Pueden ser en San Luis Potosí este problema que hay con las minas, la sobreexplotación, o que se está dando en Baja California, también el problema de la sobreexplotación de las minas y la contaminación del entorno de las minas, que también ya se vuelve luego problema de salud pública. Y todos están relacionados con estos problemas porque, como ya dijimos, nuestra universidad afortunadamente tiene sedes en toda la República y entonces nos llegan demandas y peticiones pues de todos los estados de la República. Ustedes, para cerrar brevemente, ya uniendo todo, si nos pueden decir algo. Me toca a Mario. Sí, cierto. Me parece muy bien, Malena. Sí, porque él siempre nada más para allá y para acá. Te toca, Mario. Para allá y para acá. A ver, obviamente hay muchas cosas que estamos haciendo bien, ¿no? Y hay que seguirlas haciendo. Y yo diría que el país no está bajo la mirada de la UNAM, estamos en la 4T, adentro de un jefe del Estado, y no hay que olvidar que el país es un régimen presidencialista, o sea, no hay sorpresa. Entonces estamos dentro de un jefe de Estado que es jefe de gobierno, que asume, con razón, la transformación del país. Podemos estar discutiendo los cómo, pero los qué es, yo comparto y se los sostengo. Sí, hay que reducir la presidencia imperial, hay que ser más austero, pero bueno, hay muchas discusiones. Pero bueno, estamos adentro. Es decir, el país, el mundo se está transformando, incluso la globalización está en un momento de gran definición, porque el multilateralismo, que era la estructura de la globalización del siglo XX y parte del XXI, está rota. Ahora es la relación bilateral, y bueno, esa es la gran transformación del proceso de un capitalismo en fase global que está transformándose, y hay una gran disputa por la riqueza, pues, usar términos, en estas guerras comerciales. Y adentro estamos nosotros con nuestros propios problemas. Y en ese sentido la universidad tiene que ser, bueno, la fuente de conocimiento que su pensamiento crítico me permita poner en tensión, razonar el pensamiento constantemente. Tenemos grandes problemas, pero grandes oportunidades. Una tarea para mí que está muy cerca es, tenemos que hacer una revisión crítica, lo dijo Carlos, de todos los instrumentos de comunicación. Hay que revisar, tenemos gacetas en todas las facultades, en todas las escuelas, en todos los programas. Hay que ver cómo logramos construir una identidad universitaria en el sentido de, no de identidad unívoca, una identidad que refleje la enorme heterogeneidad, pluralidad, diversidad que somos. Tenemos que ser instrumentos más claros de prevención de todas las violencias. Tenemos que volver a construir desde sus fundamentos, pues bien, tenemos que construir y reconstruir toda nuestra democracia universitaria, ¿no? Ahí hay todo un proceso de comunicación transparente y eficiencia. Tenemos que usar una potencia que debe tener TV UNAM y Radio UNAM para construir comunidad, para fortalecer, y obviamente mensajes de que logren
a nuestra población, sobre todo los jóvenes, pues enfrentar los territorios donde vienen, territorios de alta desigualdad, de alta marginación, de alta violencia, todos los jóvenes, los CCH o las prepas o los FES. O sea, necesitamos ahí, bueno, yo porque estoy metido ahorita en este tema, recomponer el servicio social para que sea realmente un esfuerzo de construcción, de convicción ciudadana, pero también de respuestas. Y por otra parte, yo insisto, la amenaza no es la información, si tuviéramos instituciones legítimas, creíbles, éticas, podrían procesar la información. ¿Por qué la población duda si es bueno o no vacunarse? Hipótesis. Porque el sistema de salud que tiene al frente le hace dudar porque ve un médico que no tiene las capacidades, que no da respuesta, que le cobra, dicen, a lo mejor no. O sea, lo que está poniendo, lo que hace factible que la información tenga este efecto pernicioso es la debilidad institucional. O las dos, para ser más complejo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Pero tampoco puedo dar cuenta de que el Estado, con su debilidad, falta de credibilidad, su falta de eticidad, su falta de eficiencia, también ha construido la duda de sus ciudadanos. Dice, ¿para qué voy si me van a extorsionar, si me van a más a 12 horas y no me dan nada? Pues mejor no pasa nada, ¿no? Entonces, hay una parte ahí, nuevamente, complejidad de la democracia. Yo creo que el gran tema, y esa es mi manera de observar lo social o vivir lo social, es que el gran reto es fortalecer la democracia en todo su sentido, en todos los espacios. Y todos los instrumentos de comunicación, de divulgación, de información, más allá de acercar el conocimiento, deben fortalecer la democracia universitaria. No, le toca. Dejamos que Carlos cierre porque ahí es la autoridad. Sí, a Malena no le había tocado de México, así que ahora le toca. ¿Verdad? Pues yo me sumo a lo que plantea Mario Luis. Creo que tenemos que fortalecer las formas de democracia dentro de la universidad. Creo que tenemos que valorar más y fortalecer la vida colegiada, que es nuestra forma de aplicar la democracia en los distintos espacios universitarios, y que de esa manera nos vamos a blindar contra aquello que podría amenazarnos, que sería el tratar de atacar las libertades en la universidad. Finalmente comenzamos hablando de autonomía. Históricamente la universidad se entiende como una universidad autónoma, por eso es la universidad de la nación, y creo que eso lo debemos sin duda defender, pero que ya formamos parte de la 4T en el sentido de que ya estamos en este tren de cambio en el que hay que subirse y no había de otra, pero además por un cambio que todos queremos que sea en positivo, por un cambio que debe también beneficiar a la universidad y fortalecernos en aquellos rasgos de identidad que compartimos para defenderla. Yo creo que lo más importante que esencialmente define a la universidad es el ejercicio de una libertad plena en todos sus espacios, tanto en la cátedra como en la investigación, como en la divulgación también. Y eso me parece muy importante, que si acaso hay algún temor, eso sirva para reforzar la necesidad de que la vida democrática en la universidad, a través de la vida colegiada y con el perfeccionamiento que requiera, desde luego, porque todo es perfectible, pero que vaya dirigida a una universidad más democrática, más igualitaria, en la que no obstante que todos sabemos que la universidad es un espejo del país y que por lo tanto replica los grandes problemas del país con sus diferencias y sus desigualdades, pero que también tiene que ser el territorio de cambio en donde se empiecen a mitigar esas cosas. Me parece importantísimo que trabajemos y nos acerquemos más a los estudiantes, que la docencia y la investigación sean cada día territorios menos separados, que haya cada día más puentes y que en esos puentes vayamos construyendo la igualdad que necesitamos para que todos juntos como universidad sigamos siendo el baluarte que la universidad debe de ser para México, que es finalmente un ejemplo
de democracia y de libertad. Gracias. Bueno, yo creo que ante la pregunta que nos hace Estela, en el contexto actual, en el México que nos está tocando vivir, ¿cuál es el papel de la universidad para hacerlo? Yo creo que seguir siendo responsables ante las instancias correspondientes y fieles a lo que nos mandata la ley orgánica, que es la que le da origen. Es decir, responsables en la formación de nuestros recursos humanos, de nuestros jóvenes, de las nuevas generaciones, que la sociedad nos está poniendo en las manos para que los ayudemos a moldear en una interacción de ida y vuelta, porque ya no es de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser en un contexto mucho más integral de entender. Responsables también en nuestro trabajo de investigación para la generación de conocimiento en su contexto más amplio. No caigamos en la situación de decir solamente lo que es útil en este momento, sino esta responsabilidad que tenemos de una universidad, además con una tradición de siglos y en el contexto de lo que las universidades representan en el mundo occidental, de lo que nos permite pues abordar la posibilidad de entender a el mundo, a la realidad compleja y a través de ese conocimiento tratar de cambiarlo. Responsabilidad también en cómo nos vinculamos y cómo difundimos justamente esto ante las diversas instancias hacia adentro y hacia afuera, a la sociedad en su conjunto y también mencionaba yo a quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones y de conducir los destinos de este país. Y esta responsabilidad la tenemos que hacer en el marco de lo que celebramos este año, 90 años, 9 décadas de autonomía, que hoy más que nunca me parece tienen una implicación muy importante para poder decirle al país, gracias a esta herramienta es que le podemos ser útiles al país. Es justamente a través de esta concepción cómo podemos hacer de la mejor manera nuestro trabajo. Entonces, seamos responsables, seamos autónomos, hagamos nuestro trabajo que nos toca hacer todos los días y sigámoslo haciendo. Se mencionaba, por ejemplo, cómo contribuir ante distintas situaciones a veces emergentes que se presentan. Veamos lo que hace el Servicio Sismológico Nacional, por ejemplo, que está bajo la responsabilidad de la Universidad Nacional a través del Instituto de Geofísica y también del de Ingeniería. Veamos qué es lo que pasa con, ahora tan de moda los ciclones y cosas, y lo que está haciendo el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Veamos qué están haciendo varias de las entidades académicas de nuestra universidad para tratar de contribuir a disminuir el impacto del sargazo en el Caribe. Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las medidas interdisciplinarias para hacer frente a los desastres provocados por causas naturales, como son los deslizamientos de grandes masas de tierra, por ejemplo, en las costas, en fin, en donde gente del ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, del derecho, pero también los ingenieros, los arquitectos y los biólogos están trabajando para recomponer a esas comunidades que se ven afectadas. ¿Qué es lo que pasa con derrames, por ejemplo, de tóxicos, como lo que ocurrió en Chihuahua hace algunos años, y cómo equipos multidisciplinarios de la universidad están interviniendo a distintos niveles para hacerlo? Eso es lo que sabemos hacer los universitarios y ahí tenemos un impacto muy, muy importante. Y lo hacemos otra vez con responsabilidad y me parece que con el marco de la autonomía para poder tener la autoridad moral de decir, sí, esta es, como mencionaba Malena, la Universidad de la Nación, nos debemos a la sociedad y la sociedad, por supuesto, tiene que entender la función tan importante que una institución como esta representa para garantizarle el futuro al propio país como tal. Entonces hay una relación biunívoca ahí entre la universidad y la sociedad y su universidad.
Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que tuvimos un buen tiempo de exponer a este nivel. Creo que fue una actividad privilegiada contar con ustedes, de que tienen esa mirada tan amplia y ver qué retos tiene nuestra universidad, pero también qué logros ha tenido durante tanto tiempo de existencia nuestra universidad. Tarea nos queda a todos, porque todos somos universitarios. O sea, que ellos no lo dijeron, pero lo digo yo. Es tarea que nos dejan para reflexionar sobre estos temas, estas actitudes, y quizá ahí es cambiar también la actitud y ver la responsabilidad que tenemos también con nuestro entorno. Yo les agradezco muchísimo a nuestros conversadores que hicieron esto tan ameno y tan puntual y que nos dieron unas miradas muy interesantes que de otra manera no las tendríamos. Muchísimas gracias, Malena, muchas gracias, doctor Mario Luis, muchas gracias, mi querido Carlos Aramburu. Entonces, pues los despedimos con un aplauso, creo que han trabajado mucho.